Y momento para hablar en A Buenas Horas con David Padrón, él es director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, José Luis, ¿qué tal estás? Bien, encantado de saludarte, David, de hablar de muchos asuntos y, como decía, la agenda frenética, porque estamos viendo que no paran desde el área de desarrollo sostenible del Gobierno de Canarias de sacar adelante iniciativas y supongo que, bueno, que cada una casi solapada con la otra, ¿no? Bueno, sí, están bastante interconectadas en ese Ujú. sentido, sí. Estamos teniendo, bueno, pues unos meses, semanas bastante intensas, con mucha actividad, con distintos colectivos y, bueno, de eso se trata, ¿no? De ir implicando cada vez a más personas y organizaciones para tratar de alinearlos con la agenda canaria y con la pretensión de ir avanzando en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Mm. Bueno, antes de hablar de todas esas iniciativas, sí me gustaría preguntarle a David Padrón si recuerda dónde se encontraba tal día como hoy hace 3 años. Sé que es una pregunta un poco a traición a esta hora, pero si piensa un poco seguro que encuentra el enlace. Pues creo que estamos hablando de marzo del 20 y por lo tanto estamos hablando de la declaración del estado, ¿no?, de emergencia por la COVID, Ujú. y a partir de ahí entramos en una fase de incertidumbre. Eh, estaba en mi despacho trabajando porque, bueno, pues ya se vislumbraba, se vislumbraba algo y a partir de ahí fue pues, un tsunami, ¿no? Un tsunami. Eh, Reuniones mañana, tarde, noche, sábados, domingos y tratando bueno, de hacer frente a una cuestión que por nueva tenía mucha incertidumbre y bueno, uno de los aspectos que sí recuerdo siempre fue, al menos en mi caso, tener muy presente el principio de prudencia, ¿no? Cuando no conoces el enemigo al que te enfrentas, el principio de prudencia tiene que estar siempre sobre la mesa, ¿no? Asesorarnos, muchas reuniones con académicos, con científicos, pero bueno, aún así las personas que dominaban el tema, los virólogos, epidemiólogos, especialistas en atención primaria, etcétera, pues también demostraban cierto desconocimiento porque, insisto, estábamos ante un virus nuevo y bueno, pues no teníamos suficiente conocimiento entonces para saber a ciencia cierta en qué dirección debían de ir todas las medidas que debían de implementarse, ¿no? ¿Y nota, David Padrón, que han pasado 3 años o el tiempo, como decimos, pues este tiempo que tenemos de pandemia se ha quedado como borrado en nuestra memoria? No, borrado no. Es verdad que cuando uno observa algunos comportamientos, y me puedo incluir incluso en esto que voy a decir, pues parece como que a día de hoy el virus ya no existe y el virus sigue existiendo, ¿no? Es verdad que estamos mucho mejor que en el pasado, tenemos mayor conocimiento, estamos más preparados, sin ninguna duda, pero bueno, estos 3 años, a título personal, a mí se me han pasado volando, ¿no? O sea, el tema de gestionar tantas olas ¿no?, de contagios en España, a nivel mundial, y después combinado con otros episodios de crisis que también han estado presentes en Canarias, pues han hecho que el día a día se convirtiera en un torbellino y la verdad es que estos 3 años se me han pasado volando, ¿no? Bueno, y relacionado justo con el desarrollo sostenible del planeta, sí vivimos que durante todo ese tiempo que pues prácticamente el mundo entero estuvo confinado, la naturaleza volvió a ocupar su lugar, ¿no? No sé si recuerda, David, esas imágenes de, bueno, de animales volviendo a las ciudades, de la vegetación creciendo donde antes no crecía. Al final nos dimos cuenta de que le estábamos dejando poco espacio, ¿no?, a lo que realmente tenía su hueco desde el principio de los tiempos. Sin ninguna duda, ¿no? Es verdad que al recuperar en cierta medida la normalidad, si me permiten utilizar ese término, quizás a muchos se les está olvidando precisamente esas enseñanzas que debimos de obtener de la crisis de la COVID, ¿no? Hay temas como puede ser un conflicto bélico y su impacto sobre los precios, pues que al tener un impacto muy inmediato, pues digamos que reaccionamos de manera contundente, pero ante crisis de una envergadura muy superior y sabemos que existen hace mucho tiempo, como puede ser el cambio climático, que se ha ido gestando en el transcurso de las últimas décadas, pues quizás pues precisamente por esa invisibilidad pues no actuamos con la misma contundencia, ¿no? Mm. Y sin embargo estamos hablando de una crisis mundial, planetaria, que ocasiona más muertes que las que ha podido ocasionar, por ejemplo,
la COVID. Por lo tanto, no deja de ser sorprendente que ante unos determinados acontecimientos, si es verdad que muy disruptivos, pues reaccionamos con contundencia, y sobre otros que quizás se van gestionando a fuego lento, pues no tenemos esa capacidad para visibilizar o entender que debemos de actuar con igual o mayor celeridad, ¿no? Efectivamente. Bueno, hablemos de proyectos que ponen en marcha. Ayer veíamos, si no me equivoco, que sacaban adelante el proyecto Barrio DS para impulsar la Agenda Canaria 2030 y, si no me equivoco, también conjuntamente o con el apoyo de la Universidad de La Laguna. En efecto, es un proyecto que realmente lleva varios meses caminando, a través del cual lo que pretendemos es trabajar a nivel inframunicipal, es decir, a nivel de barrio o de pueblo. La idea es trabajar, es un proyecto experimental, es decir, como su propio nombre indica, pues vamos a tratar de hacer ensayos, son una serie de proyectos pilotos, uno por isla, hasta 8 por tanto, la idea es que también esté la graciosa, y se trata de trabajar con las comunidades, con los movimientos asociativos, el sector empresarial de la zona, para tratar de promover procesos de desarrollo comunitario bajo el paraguas de la Agenda Canaria 2030, es decir, llevarlo a ese nivel territorial, por debajo del municipio, muy participativo por tanto, y que las colectividades puedan pronunciarse acerca de cuáles son sus necesidades, sus prioridades de cara a transitar hacia el desarrollo sostenible. Por supuesto, iremos de la mano de los municipios. La FECAN ha prestado un gran apoyo a la hora de establecer pues las bases, ¿no? Y seguro que en la labor de difusión pues también nos van a echar una mano. Y te digo, muy ilusionados. La idea es que a final de año, del año 2023, tengamos una idea de qué es lo que funciona y lo que no funciona en cada tipo de barrio o pueblo, rural, periurbano, turístico, costero, de medianías, etcétera, con la idea de a futuro, al que le toque gobernar, si entiende que el proyecto merece la pena seguir consolidado, pues seguir dando acompañamiento a los pilotos que hayamos identificado en esta primera fase, y después ampliarlo a otras realidades territoriales que quieran sumarse al cambio, ¿no? Esa es un poco la idea, y como decías, vamos de la mano de la universidad a través de su fundación general, y el equipo, digamos que está liderado, el equipo de trabajo está liderado por Vicente Zapata, que tiene una dilatada experiencia en este enfoque comunitario que es el que queremos darle. ¿Hay algún ejemplo de las acciones que van a llevar a cabo en un barrio en concreto, sin nombrar barrios, sin nombrar islas, sino para saber un poco más o menos cómo van a gestionar este barrio DS? No, ejemplos no, porque como te digo, son proyectos experimentales. Eso no quiere decir que no haya otras experiencias que se pueden asimilar a estas. Por ejemplo, recientemente, pues en La Laguna también se están implementando algunas acciones que van en esta línea. Y lo primero que se hará es trabajar con la comunidad para tratar de identificar su hoja de ruta, la hoja de ruta que ellos y ellas tendrán que decidir, que diseñar, ¿no? A partir de ahí, pues entiendo que se identificarán determinadas acciones orientadas a la sostenibilidad económica, social, ambiental del barrio, de la comunidad, y a posteriori pues habrá que identificar a quién corresponde desarrollarla, si es autónomamente la comunidad o con el apoyo del ayuntamiento, del cabildo, del gobierno autónomo. Estamos un poco a la expectativa de ver qué es lo que emana de esos procesos participativos, ¿no? O sea, que cada experiencia probablemente nos dé unos resultados diferentes, con el denominador común de que se trata de avanzar en el desarrollo sostenible desde lo local. Claro, que no se trata de vamos a intentar reducir los microplásticos en esta comunidad cuando a lo mejor están haciendo mucho más sobre ese área, y a lo mejor tienen otras prioridades que es lo que ustedes van a analizar de manera primigenia, ¿no? O sea, ver primero qué es lo que hay que hacer y luego poner en marcha. Vale, perfecto. Efectivamente, esa es la idea. Claro, La Laguna, pero ¿y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se sumará a este proyecto o de momento solo lo hacen con la Universidad de La Laguna? En estos momentos, por ahora, es un proyecto piloto que nos hemos encomendado al equipo de Vicente Zapata, pero la idea es que este proyecto pueda confluir con otros que están funcionando ya. Por ejemplo, también desde mi dirección general se ha impulsado otro, que es el de diálogos intergeneracionales. Comparten muchos aspectos, lo que pasa es que aquí estamos atacando, digamos que el abordaje de la Agenda 2030 en comunidad, también en comunidad, pero a partir de la red de escuelas, de centros escolares del archipiélago. También tenemos experiencias pilotos. Me consta que hay cabildos y ayuntamientos que están tratando de sacar cosas en la misma línea,
y la idea es, por ahora, en esta primera fase, tratar de complementarnos lo máximo posible, buscar sinergia, y estoy convencido que a futuro, porque creo que van a dar buenos resultados, a futuro van a tener que abrazarse, van a tener que confluir y consolidarse en un mismo proyecto. Esa es un poco la intención. Asociado a este proyecto, de todas maneras, porque tenemos una capacidad limitada, solo 8 proyectos pilotos, como decía al principio, sí es verdad que hay una acción formativa prevista muy potente para todas las organizaciones, movimientos asociativos y técnicos de ayuntamientos, de cabildo, etcétera, que quieran ver un poco cuál es la metodología de trabajo que estamos utilizando, porque así podremos ir poco a poco extendiendo esta red, ¿no? Por cierto, primera semana de talleres sobre gastronomía vinculados también a la Agenda Canaria 2030. ¿Cómo han ido las primeras experiencias? Y yo no sé si ya David Padrón ha aprovechado también y ha picado algo, si había algo de comer también en estos talleres. Sí, mira, la verdad es que está siendo una Sí. experiencia bastante inspiradora, ¿no? Yo no sé si la audiencia lo sabe, pero Naciones Unidas eh, proclamó, creo que fue en el año 2016, un año después de haber aprobado la Agenda 2030, Mm. pues proclamó el día 18 de junio como Día Internacional de la Gastronomía Sostenible, ¿no? Y Naciones Unidas, pues entiende por gastronomía sostenible no solo el mero acto de preparar un plato y llevárnoslo a la mesa, ¿no? Sino todo lo que está detrás. Y por lo tanto estamos hablando de unos talleres en donde reunimos a agentes representativos de todos los eslabones de la cadena de valor de la gastronomía. Empezamos, por tanto, con el sector primario, pasamos a la industria transformadora, industria agroalimentaria. Por supuesto, todo el sector de distribución tiene que estar muy presente, distribución y comercialización. Y, por supuesto, también el sector de la hostelería y la restauración, ¿no? El consumo de colectividades y, por supuesto, los consumidores y consumidoras que somos todos, ¿no? Que hay un gran poder para que todo lo que acabo de comentar pues realmente se te vaya transformando en pro de la sostenibilidad. Esos son los eslabones de la cadena de valor. Hemos logrado invitar a representantes de todos ellos en las distintas islas. Evidentemente, pues el poder de convocatoria en una isla como Tenerife pues no es igual que el que podemos tener en una isla como el Hierro, pero aún así el otro día en la isla del Hierro estuvimos hasta 12 personas trabajando y la verdad es que fue un debate, porque son dinámicas de gamificación, ¿vale? Y entonces, bueno, pues estábamos identificando buenas prácticas. De hecho, una de las finalidades es elaborar una guía que permita visibilizar lo que ya se está haciendo bien para que sirva de inspiración a otras personas y a otras organizaciones y, por supuesto, también que permitan identificar cuáles son los obstáculos que se están encontrando los distintos actores desde el ámbito de la gastronomía para tratar de transitar hacia la sostenibilidad, ¿no? Identificar esos obstáculos, esas barreras que en ocasiones pueden venir motivadas por la propia administración. Y dentro de todas esas iniciativas que están dentro de este proyecto de talleres sobre gastronomía, ¿se enseña o hay algún apartado determinado para evitar, digamos, tirar comida? Lo digo porque Europa, España y en todo el mundo vemos que día a día se tira mucha comida, ¿no? A lo mejor, pues de manera irresponsable no cocinamos pues sabiendo que esto es lo que vamos a consumir y si me sobra puedo reutilizarlo en otro plato. ¿Eso también se está abordando en estos talleres? Sí, lo que pasa es que no se enseña, digamos, desde un enfoque tradicional. Insisto que son Vale. dinámicas de gamificación, de juego, participativa, y entonces realmente se pone el conocimiento de cada persona asistente al servicio de los demás. Entonces se van identificando lo que cada uno hace o cree que se debería de hacer y es de esa forma colectiva como vamos construyendo el conocimiento, ¿no? Date cuenta que a día de hoy, porque esto viene de un proceso pues que lleva mucho tiempo fraguándose, ¿no? Allá en Canarias hay muchas iniciativas, precisamente Sonia García Fariña, que es la que nos está dando el soporte externo de la consultora CENET, lleva 3 años, este va a ser el cuarto, junto con Liz Peña de Sabores del Norte de Tenerife, impulsando un congreso de gastronomía sostenible, se llama Gastronomía Sostenible Canarias, un referente. Entonces ya a partir de esa experiencia y de otras muchas, pues hemos ido identificando buenas prácticas. Con lo que estamos haciendo ahora todavía se está enriqueciendo más. Estamos hablando ya de más de 200 buenas prácticas
identificadas, ¿no? Pero insisto, no es tanto llegar y decir, ustedes tienen que hacer eso, sino cuéntenos lo que están haciendo, cuéntenos cómo creen que se puede mejorar, pónganlo en conocimiento de las demás personas asistentes o de las que leerán la guía a futuro, y esa es un poco la experiencia que estamos llevando por todas las islas. Ya te digo, está resultando enormemente gratificante, ¿no? Bueno, decíamos primera semana y durante toda esta semana también, si no me equivoco, con visitas a otras islas. Creo que tenía por aquí que esta semana hasta el 20 de marzo tenemos, estamos a día 14, queda La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, ¿no? Sí, esas son las 4 que nos quedan por cubrir, y después, pues bueno, Sonia volverá a su despacho y tendrá que hacer acopio, ordenar, tratar la información recibida para después poder publicar una guía en formato digital, pues que sea lo más amable posible y sobre todo que, por un lado, ponga en valor lo que ya están haciendo muchas empresas canarias, y que permita a otras, pues un poco fijarse en lo que se está haciendo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una pequeña finca o granja, ¿no? Y acudo a la guía, pues podré ver qué se está haciendo en otras fincas, granjas de Canarias en materia de transición a la producción en ecológico, en economía circular, en compostaje, en la dimensión social, con el tema de las contrataciones, bueno, con tantas y tantas cosas que se pueden hacer en materia de transición energética, de un poco del cuidado de la huella hídrica, evitar los fertilizantes químicos y por tanto contaminar los acuíferos con nitratos, tantas y tantas cosas que se pueden hacer. He puesto este ejemplo del sector primario, pero puedo hablar de una empresa que se encarga de la distribución, una empresa de catering, de organización de eventos, un colegio a través del programa Ecocomedores, que recientemente vino una delegación de la Comunidad Valenciana porque quieren llevarse la experiencia de ecocomedores a su comunidad. O sea, tenemos buenas prácticas identificadas, como te decía. Bueno, si no me equivoco también, una vez que se aprobaba la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ¿cómo han sido las primeras semanas? ¿De qué manera se puede beneficiar pues la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible de esta ley, de esta norma tan importante que se aprobaba en la Cámara Regional? Sí, además recuerdo que la última vez que hablamos se estaba produciendo, o a las pocas horas se iba a producir, ¿no?, la votación en el Parlamento de Canarias, de esta ley. Ese día se aprobó también la ley de renta de ciudadanía, esa se aprobó por unanimidad, y bueno, pues quizás ahí faltó esa unanimidad, faltó en la ley de cambio climático, ¿no? Una ley muy importante, yo diría que es una de las más importantes de esta legislatura. Por fin tenemos un marco normativo que nos orienta hacia donde queremos llegar en materia de lucha contra el cambio climático, mitigación, adaptación, ¿no?, disminución de la huella de carbono, ante uno de los retos planetarios más importantes, probablemente el más importante, que se conecta con muchos otros problemas, no solo ambientales, sino económicos y sociales. Una lástima, como ya comentábamos la otra vez, tú eras, digamos, más optimista que yo, Sí. dabas todavía la posibilidad, mientras teníamos la entrevista, de que esa ley pudiese haber sido aprobada por unanimidad. No ha sido así. Parece que ya alguna fuerza política incluso ha sugerido que si llegase al poder, pues la retiraría y pondría otra. Bueno, yo creo que estamos ante una emergencia, ¿no? Y ya te digo, esta ley ocupa un lugar central en el plan de acción del gobierno para contribuir a la Agenda Canaria. Esa idea hay que dejarla muy clara. La agenda no es del gobierno, pero el gobierno, desde su ámbito competencial, tiene que tratar de ir empujando en pro del cumplimiento de los objetivos y metas que vienen marcados en ese documento estratégico. Y yo me atrevería a decir que si tuviésemos que identificar un top 5 de acciones clave para dar cumplimiento a muchos ODS, una sin duda sería la ley de cambio climático. Sin duda. Bueno, para ir acabando y no quitarle mucho más tiempo a David Padrón, también veíamos hace poco que, si no me equivoco, estaba por Cantabria, ¿no?, en unas mesas de diálogo, hablando también de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ¿qué dicen de lo que se hace en Canarias? ¿Qué pudo exponer y qué sinergias se establecieron en ese encuentro? Pues la verdad es que fue una experiencia muy positiva porque, bueno, quisieron contar con la experiencia del gobierno de Canarias. A mí me sorprendió cuando me invitaron. A ver, no es porque uno se menosprecie, pero bueno, Cantabria tiene al lado el País Vasco, que es pionero en España en materia de localización de la Agenda 2030. Realmente son un referente, que quede claro.
Pero bueno, cada vez son más las comunidades. Hace unos meses fuimos a la comunidad, a Cataluña, ahora a Cantabria. También nos han pedido colaboraciones en algunos países latinoamericanos que se han centrado sobre todo, les ha llamado mucho la atención nuestra dimensión cultural. La dimensión cultural está teniendo bastante impacto en otros países y regiones, también españolas. Y en el caso de Cantabria, pues ellos iban a presentar o presentaron en ese momento su plan de acción. Eh, y bueno, pues nos invitaron a participar en una mesa redonda eh, con el vicepresidente, si no recuerdo mal, de Cantabria, y también el soporte externo que tuvieron por parte de Reds. Pero posteriormente, que esa fue la parte que a mí más me interesó, lo otro estuvo muy bien, pero a mí en plan egoísta me interesó más lo que vino después, que es que tuve la ocasión de reunirme con todo el grupo motor del gobierno de la comunidad cántabra para intercambiar experiencias y forjar alianzas, ¿no? Es decir, ellos quisieron conocer todo lo que habíamos hecho para impulsar la agenda, para impulsar el plan de acción del gobierno, sobre todo pues, muchas inquietudes en materias de planificación estratégica y de gobernanza. Y después yo tuve la oportunidad también de conocer pues cómo había sido su experiencia, pues para también traerme ese conocimiento para acá, ¿no? Para Canarias. Entonces, de ese conocimiento, algo que también añadir a todo lo que se hace en la Agenda de Canarias 2030. Sí, hay aspectos que realmente ya estábamos impulsando, pero uno que me llamó mucho la atención, que creo que están haciendo bastante bien en la comunidad cántabra, es el tema del impulso de la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana para mí es un elemento clave para impulsar la sostenibilidad. Se trata al final de democratizar la ciencia, ¿no? Pensemos un movimiento asociativo de cualquier ámbito. Suele darse mucho, sobre todo en el ámbito ambiental, de la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Pero bueno, pues una serie de personas que, siguiendo unas metodologías y unos patrones que tienen que estar bien asentados, pues pueden ayudarnos, por ejemplo, es solo un ejemplo, a tratar de identificar datos, los datos necesarios para, poder seguir la evolución de un determinado problema, ¿no? Datos que después podrían ser utilizados por la academia, por el ISTAC, para la elaboración de informes. Y además sería una fórmula muy interesante para que muchos movimientos asociativos, que en ocasiones nacen simplemente entre comillas, pues como contestación a un problema, en cuanto ese problema se mitiga, desaparece, no se consolida. La ciencia ciudadana puede ayudar a asentar en el tiempo, a consolidar estos movimientos y, siguiendo con mi ejemplo medioambiental, pues convertirlos en verdaderos custodios del territorio, ¿no? Bueno, y está claro que si se fijan en Canarias, por algo será, ¿no? Para invitarles a jornadas como esta, como bien decía David Padrón, que teniendo al lado al País Vasco como referente, pues también es llamativo. Entonces, digo yo que algo bien se estará haciendo. Si no, no les Sí, invitarían. hombre. Sí, sí, ¿no? Y ahí están los informes de progreso a nivel nacional, que tiene una parte donde se detalla lo que hace cada una de las comunidades autónomas. Y, hombre, yo creo que es sintomático que en el informe del año 2019, que se refería a lo que se había hecho anteriormente, pues el apartado de Canarias aparecía en blanco y a día de hoy pues ocupamos un lugar destacado en materia de metodologías de trabajo, en materia de sistemas de gobernanza. Debe de quedar claro que ahora lo que tenemos que hacer es empujar, porque en clave de cumplimiento de ODS seguimos estando a la cola en el mapa autonómico. Ahora lo que tenemos que abrazar es esta agenda, creérnosla, y cada uno desde su ámbito competencial hacer todo lo que esté en su mano para tratar de acercarnos al cumplimiento del mayor número de ODS que sea posible, ¿no? Bueno. Bueno, no le quitamos más tiempo a David Padrón, director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, con el que ha sido un placer, como siempre, hablar de todo lo que están haciendo, de todo lo que están poniendo en marcha en unos pocos meses, para dar un poco de distancia y también ver pues aproximadamente cómo van trabajando. Volveremos a conectar. Pero como ya David Padrón pasó por el quejómetro en el programa, no sé si lo recuerda, yo le digo que hay otra sección que se llama La extraña pregunta. ¿Está dispuesto David Padrón a pasar por la extraña pregunta? Sí, sí, sin problema. Muy bien. Bueno, la extraña pregunta para David Padrón es, si fueras una estación de las que tenemos durante todo el año, ¿cuál sería? ¿Invierno, verano, otoño o primavera? Probablemente primavera, no es por nada, es que nací en mayo. Entonces, Claro. bueno, pues probablemente primavera y porque creo que también estamos faltos de... A mí me evoca mucho la primavera, mucho el optimismo y esperanza, ¿no? Yo creo que estamos faltos de mensajes en positivo.
estoy cansado de ver mensajes negativos, lo cual entronca, por cierto, con la pregunta que me habías lanzado la otra vez. Y yo creo que necesitamos cambiar el relato y llevarlo a unos términos más propositivos, más positivos, ¿no? Creo que tenemos que entrar en dinámicas positivas y no en dinámicas que nos arrastren al fondo del océano. Eso es un Sin poco duda. lo que... Así que me quedo con la primavera. Pues la primavera, la estación de David Padrón, al que le agradecemos este ratito y mucha suerte. Y también, pues, bueno, seguir trabajando duro, que sabemos que todo lo que se está consiguiendo es por algo, por horas y horas de, como digo yo, de vuelo, en definitiva. Muy Bueno, bien, pues muchísimas gracias. gracias, un fuerte José Luis, un abrazo. abrazo, Gracias, David. cuídate. Hasta Igual. luego.